Cada diciembre, mientras las luces brillan, las familias se reúnen y el mundo canta villancicos. Nadie se da cuenta. Nadie escucha el sonido metálico viajando entre los abetos. Nadie ve la sombra que observa desde el borde de la carretera nevada. Porque mientras los niños duermen, algo camina. Algo con cuernos, algo que castiga. Algo que viene por los que creen que nadie los ve. Bienvenido al horror detrás de la Navidad. Bienvenido a Krampus. Imagina los Alpes europeos, un paisaje vasto y silencioso, donde las montañas se alzan como gigantes inmóviles y las noches parecen eternas. En invierno, la oscuridad cae temprano, tal vez demasiado temprano, y cuando lo hace no vuelve a levantarse hasta que el mundo se ha congelado por completo. Pero lo más aterrador del invierno alpino no son sus temperaturas bajo cero, no son sus ventiscas, ni sus precipicios ocultos bajo la nieve. Lo más temible es lo que vive en ese silencio. Desde hace siglos, los habitantes de las pequeñas aldeas alpinas aseguran que hay algo que acecha entre los árboles, una figura que no teme el frío, que no teme la noche. Una figura que parece haber estado allí mucho antes de que el primer humano encendiera una fogata para protegerse del invierno. Los pastores de montaña lo describen como la presencia que nunca está donde la miras, pero que siempre está donde temes. Dicen que aparece donde la nieve no refleja la luna, donde el bosque calla, donde incluso los lobos se niegan a entrar, porque los lobos, a diferencia de los humanos, sí saben qué se esconde allí. Durante generaciones enteras, la gente de los Alpes mantuvo una tradición tan antigua que nadie recordaba cuándo empezó. Siempre, la primera semana de diciembre, nadie salía después del atardecer. No era superstición, no era costumbre, era supervivencia. Los ancianos contaban que desde tiempos inmemoriales algo caminaba por los senderos helados durante esas noches. A esa entidad la llamaban Krampus, pero también la nombraban de formas que ya no pueden pronunciarse sin miedo. Los niños crecían sabiendo que en diciembre las sombras no eran sombras, que un sonido metálico a lo lejos no era el viento, que ciertos pasos no eran humanos. La tradición oral narra el origen no del mito, sino del temor. Un invierno particularmente duro, más frío de lo normal, más oscuro de lo que cualquier anciano podía recordar. Durante ese invierno, varias aldeas reportaron el mismo fenómeno. Todos los perros comenzaron a aullar al mismo tiempo, justo después del anochecer. Luego, de forma simultánea, miles de campanas de ganado empezaron a sonar, aunque ningún animal se movía. Era como si algo estuviera caminando entre ellos, provocando que las campanas chocaran entre sí. Ese fue el año en que se registró el primer gran número de desapariciones, más de 20 aldeanos, borrados. Se cuenta que no se encontraron cuerpos, no se encontraron huellas, salvo por ese rastro de cadenas, ese sonido de metal arrastrado que los lugareños todavía recuerdan cuando cierran los ojos. A partir de ese invierno, nadie volvió a cuestionar la tradición, nadie salió durante la primera semana de diciembre, nadie se arriesgó a desafiar la oscuridad, porque todos entendieron lo mismo. Krampus no era un cuento para asustar niños, era un recordatorio de que algo, allá afuera, camina cada invierno, y que lo hace desde mucho antes de que existiera el ser humano. Según la leyenda, Krampus aparece en la noche del 5 al 6 de diciembre, conocida como la Krampusnacht, noche de Krampus en alemán, para castigar a los niños que se han portado mal o carecen de espíritu navideño. Durante esta noche, recorre las calles en solitario o acompañado de San Nicolás, haciendo resonar cencerros y cadenas oxidadas para intensificar el miedo que provoca su presencia. A los niños desobedientes los captura en un saco y se cuenta que los transporta al inframundo, donde son castigados y destruidos eternamente. La iconografía de Krampus lo describe como una figura similar a un íncubo, pero la característica más reconocible y tal vez la más perturbadora son sus cuernos, retorcidos, pesados, largos, pero lo más inquietante es que nunca son iguales. En algunas apariciones se asemejan a los de un carnero, gruesos y robustos. Otras veces son largos y afilados como los de un ciervo enfermo.
Algunos testigos afirman haber visto cuernos fracturados, sangrantes, como si el propio Krampus los hubiera arrancado y vuelto a colocar. Se dice que sus cuernos cambian de forma según el miedo de su víctima, que adoptan la figura que más perturba a quien lo observa, que son una manifestación del terror interior. Y cuando mueve la cabeza, los cuernos raspan el aire, generando un sonido seco, imposible, como si partieran el frío mismo. La figura de Krampus es bestial e imponente. La mayoría de quienes lo han descrito coinciden en que mide entre 2 y 3 metros de altura, aunque algunos aseguran que varía, encogiendo o estirándose según la oscuridad que lo rodea. Su cuerpo está cubierto por una capa espesa de pelo negro, pero no es un pelaje animal normal. Los relatos dicen que parece más una sombra solidificada, como humo que toma forma. Un humo oscuro, pegajoso, que absorbe la luz. Cuando se mueve, el pelo ondea, tiembla, como si algo vivo respirara dentro de él. Algunos testimonios antiguos afirman que su torso está marcado por cicatrices que brillan débilmente, como brasas apagadas. Cicatrices que parecen haber sido hechas por cadenas o garras, como si Krampus hubiera sido castigado mucho antes de convertirse en un castigador. Las piernas de Krampus son similares a las de una cabra, pero enormes, demasiado articuladas, demasiado fuertes. Sus pezuñas dejan marcas profundas en la nieve, en la tierra, incluso en piedra blanda. Cuando camina no suena como un animal, su peso es pesado, deliberado, calculado. Cada pisada parece más una sentencia que un movimiento. Varios aldeanos afirmaban que Krampus no camina, dicta su presencia con cada pisada. Su lengua, larga, demasiado larga para ser bípedo, demasiado delgada para ser una bestia, y demasiado viva para ser simplemente un órgano. Los relatos describen una lengua rojiza, del grosor de un látigo, que se desliza y se enrolla como si tuviera voluntad propia. Se dice que Krampus usa su lengua para probar el miedo, que cuando se acerca a una víctima no la huele, la saborea. Hay relatos de personas que sintieron algo húmedo rozar su mejilla o su cuello, y segundos después vieron la silueta de la criatura detrás de ellos. Aseguran que esa sensación no solo era física, sino también espiritual, como si algo hubiera tocado directamente su culpa más profunda. Los ojos de Krampus son una de las pocas cosas que coinciden en todos los testimonios, 2 esferas brillantes, rojizas, penetrantes, pero no emiten luz, no iluminan, no proyectan nada, simplemente absorben. Dicen que mirarlo directamente es describir una sensación parecida a un abismo, un pozo sin fondo, una caída eterna. Krampus lleva consigo cadenas pesadas, oxidadas, antiguas, pero nadie sabe si les arrastra por obligación o por gusto. Algunos aseguran que las cadenas fueron su castigo original, impuestas por un dios antiguo o una fuerza desconocida. Otros creen que las usa para marcar hogares, para anunciar su llegada, para advertir que ya está cerca. Lo cierto es que el sonido de las cadenas parece inteligente, como si golpearan el suelo siguiendo un ritmo, como si conversaran, como si llamaran a algo que no está en este mundo. A su espalda, Krampus carga una canasta de mimbre, enorme, oscura, reforzada con huesos, correas y fragmentos metálicos. Dentro de ella, según la tradición, arroja a quienes han marcado como culpables. A diferencia de otros seres folclóricos, Krampus no devora a sus víctimas inmediatamente, se las lleva. La leyenda antigua afirma que dentro de esa canasta no existe el tiempo, que quienes son capturados pueden vivir días, semanas o siglos con la misma agonía y la misma conciencia. En los Alpes europeos existe una fecha, una noche que no pertenece al calendario moderno porque su origen es mucho más antiguo que cualquier tradición cristiana o pagana. Esa fecha es el 5 de diciembre, conocida como la Noche de Krampus. Pero esta noche no siempre fue un ritual, no siempre fue un desfile folclórico o una fiesta urbana. En su origen fue una advertencia, un recordatorio brutal de que hay fuerzas que los humanos jamás lograron domesticar. Y aunque hoy muchos la viven como espectáculo, hay aldeas donde todavía al caer el sol, las puertas se cierran con doble cerrojo. Y todos se encierran en silencio, esperando que esa noche pase sin escuchar las cadenas.
La noche del 5 de diciembre no es una noche normal. Los ancianos de Tirol, Salzburgo y Baviera cuentan que en esta fecha siempre ocurre algo extraño. El frío cambia de tono, la nieve cruje distinto, las sombras parecen más densas, como si la oscuridad de ese día fuera más antigua que el mismo sol. Y es que según la leyenda ancestral, Krampus solo camina una noche al año, una noche específica. Una noche en que su presencia no está prohibida por el equilibrio del mundo. Esa noche es conocida como la noche en que las culpas despiertan. A medida de que el sol se ponía el 5 de diciembre, las aldeas antiguas realizaban un ritual silencioso. Apagaban todas las luces, cerraban ventanas, atornillaban puertas y colocaban pequeños círculos de sal cerca del hogar. No era superstición, era instinto, era un miedo heredado. Se creía que cuando la noche caía, Krampus salía de los bosques helados, de las cabañas abandonadas, de las cuevas ocultas, entre las montañas. La primera señal de su llegada no era un sonido, era un vacío. Los animales dejaban de moverse, el viento dejaba de soplar, la nieve dejaba de caer. Era como si el mundo mismo aguantara la respiración. Y entonces llegaba el sonido metálico, las cadenas, golpeando el suelo, arrastrándose lentamente, a veces cerca, a veces lejos, a veces detrás de la puerta. Hoy, en ciudades como Salzburgo, Innsbruck, la noche del 5 de diciembre se celebra con desfiles masivos, conocidos como Krampuslauf. Hombres disfrazados con pieles, máscaras, cuernos, representando al monstruo. Miles de turistas asisten, todos ríen, beben cerveza caliente, aplauden, pero pocos saben o quieren creer que estos desfiles no surgieron como celebración, sino como una forma de distraer a Krampus. Si las aldeas antiguas disfrazaban gente no era para divertirse, sino para engañar al demonio. Creían que si lo confundían, se llenaban las calles de imitaciones horribles. Krampus podría pasar de largo sin reconocer a los humanos reales, como si las copias lo confundieran, como si multiplicar el horror fuera la forma de repeler al verdadero. Según los viejos relatos, Krampus no camina sin propósito, no vaga sin rumbo. Cada 5 de diciembre sale a buscar a alguien en específico, a alguien marcado por sus actos, a alguien que se lo ganó. No importa la edad, no importa el género, no importa si es un niño o un adulto, la única regla es clara. Krampus no elige al azar, Krampus responde a una culpa verdadera. En la tradición más antigua, abrir la puerta a medianoche durante Krampusnacht es firmar tu sentencia. Se cree que Krampus solo puede entrar si la puerta está abierta, pero que no necesita que las abras, solo que cometas el error de mirar hacia afuera. Si llegaste hasta aquí, entonces ya conoces a Krampus. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete y coméntanos de qué tema te gustaría que habláramos en próximos videos.